En los últimos meses, Laura había sentido que algo en su vida no encajaba. No era solo la ausencia de Sofía, que pesaba como una sombra en cada rincón de la casa. Era algo más, una sensación constante de que no estaba viendo el cuadro completo, de que había piezas que alguien se esforzaba por ocultar. Marcos, su esposo, siempre había sido un hombre práctico, incluso en el peor momento de sus vidas. Tras la desaparición de Sofía, él insistió en que la rutina lo salvaría. «Tenemos que seguir adelante», le repetía, mientras Laura pasaba las noches sin dormir mirando las fotos de su hija. Pero recientemente, Marcos parecía más distante, menos dispuesto a hablar de Sofía o de cualquier cosa que no fuera el trabajo. Laura intentó convencerse de que era solo su imaginación, de que el dolor les había afectado de formas diferentes. Y, sin embargo, algo en su interior la empujaba a mirar más de cerca. Un día, mientras limpiaba la sala, encontró algo fuera de lugar, una pequeña caja que no recordaba haber visto antes. Estaba guardada en el compartimento inferior del escritorio de Marcos, uno que solía estar vacío. Laura se arrodilló, sintiendo una mezcla de curiosidad y culpa. Abrió la tapa con cuidado, pero lo que vio la dejó inmóvil. Dentro había una serie de papeles, extractos bancarios, tickets de compras y un recibo reciente de una joyería. El artículo listado era un collar de oro con un pequeño dije en forma de corazón. Laura lo reconoció al instante. Era el collar que Sofía llevaba siempre. Un frío repentino recorrió su cuerpo, y las manos comenzaron a temblarle. ¿Por qué Marcos tendría un recibo de algo que, según ellos mismos habían declarado a la policía, había desaparecido junto con Sofía? Laura guardó los papeles rápidamente, tratando de controlar la respiración. Cuando Marcos llegó a casa esa noche, ella no dijo nada. Lo observó mientras cenaban, analizando cada palabra, cada gesto. Por primera vez en años, sintió que estaba sentada frente a un extraño. El comportamiento de Marcos no era la única señal que la inquietaba. Desde hacía semanas, Laura notaba que el jardinero, Diego, se comportaba de manera extraña. Solía ser un joven amable, siempre dispuesto a conversar mientras trabajaba en el jardín. Pero últimamente parecía evitarla, bajando la mirada cada vez que ella intentaba hablar con él. Esa misma semana, mientras Laura estaba en la cocina, escuchó un ruido metálico en el patio trasero. Salió al jardín y vio a Diego recogiendo unas herramientas que habían caído al suelo. Parecía nervioso, como si temiera que alguien lo estuviera observando. ¿Todo bien, Diego?, preguntó ella, intentando sonar casual. Él asintió rápidamente, pero sus manos temblaban al guardar las herramientas en su caja. Sí, señora Laura. Solo fue un descuido. Laura frunció el ceño, observándolo con atención. Por un momento, quiso preguntar directamente si sabía algo sobre el collar, pero algo en su instinto la detuvo. Había aprendido que las respuestas más importantes llegaban cuando uno esperaba el momento correcto para hacer las preguntas. Esa noche, mientras Marcos dormía, Laura se sentó frente a la laptop. Abrió el navegador y buscó la joyería del recibo. Los detalles eran claros, el collar había sido reparado hacía menos de un mes. La pregunta que martillaba en su mente era simple: ¿cómo había llegado allí? Laura cerró la laptop y se recostó en la cama, mirando el techo. El collar había estado perdido durante un año, igual que Sofía. Pero ahora había vuelto a aparecer. La pregunta que no la dejaba dormir era si eso significaba que Sofía también lo había hecho. A la mañana siguiente, Laura despertó antes que Marcos. Se levantó en silencio, dejando que el sonido de sus pasos se mezclara con el canto de los pájaros que llegaba desde el jardín. A través de la ventana, vio a Diego podando las plantas, como lo hacía cada viernes. Pero esa mañana, Laura lo observó con más atención, buscando algún detalle, alguna señal. Diego tenía una expresión concentrada, como si estuviera absorto en su trabajo, pero cada pocos minutos levantaba la vista hacia la casa, asegurándose de que nadie lo estuviera mirando.
Laura se quedó un momento más junto a la ventana, sintiendo cómo la sospecha crecía en su pecho. Decidió no enfrentarlo todavía. Si algo estaba ocurriendo, necesitaba entenderlo primero. El día transcurrió con la misma rutina de siempre. Marco salió temprano, como solía hacerlo, y Laura se quedó sola en casa. Decidió limpiar el estudio de su esposo, algo que normalmente evitaba porque Marcos era muy particular con sus cosas. Sin embargo, ese día no pudo resistirse. El escritorio, donde había encontrado el recibo, estaba perfectamente ordenado, como si alguien hubiera pasado horas asegurándose de que no hubiera nada fuera de lugar. Pero cuando abrió uno de los cajones inferiores, encontró algo que no esperaba, un pequeño sobre blanco, sellado y sin remitente. Laura lo tomó con cuidado, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Dentro había una llave y un trozo de papel doblado. Al abrirlo, encontró una dirección escrita con caligrafía apresurada, casi ilegible. La dirección no era familiar, pero algo en ella le provocó un escalofrío. La guardó rápidamente, asegurándose de que todo quedara como estaba antes de salir del estudio. Durante el almuerzo, decidió hablar con Diego. Lo encontró en el patio trasero, limpiando las herramientas que había usado en la mañana. Al acercarse, notó que sus manos temblaban ligeramente. «Diego, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, intentando sonar casual. Él levantó la mirada, sorprendido, y asintió rápidamente. «Claro, señora Laura». «¿Recuerdas a Sofía?», dijo Laura, observándolo de cerca. Diego tragó saliva y desvió la mirada hacia el suelo. «Claro que la recuerdo, señora. Todos la extrañamos mucho». «Sí», Laura hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Sabías que apareció algo de ella?». Él levantó la mirada de golpe, y por un instante, el miedo cruzó su rostro. Pero se recuperó rápidamente, volviendo a bajar los ojos. «No, no sabía nada». Laura se inclinó un poco hacia él, bajando la voz. «¿Estás seguro, Diego? Porque creo que tú sabes más de lo que dices». Él comenzó a negar con la cabeza, pero Laura notó que sus manos apretaban con fuerza el trapo que sostenía. «Yo no, yo solo». Antes de que pudiera terminar, el sonido de un coche entrando en el garaje los interrumpió. Diego aprovechó el momento para alejarse, murmurando algo sobre tener que terminar su trabajo. Laura lo dejó ir, pero no apartó la mirada de él mientras se alejaba hacia el otro extremo del jardín. Cuando Marcos entró en la casa, Laura lo saludó como siempre, pero en su interior todo estaba cambiando. Ahora tenía dos piezas importantes, la dirección en el sobre y el extraño comportamiento de Diego. Lo que no podía entender todavía era cómo ambas estaban conectadas. Esa noche, cuando Marcos se fue a dormir, Laura volvió a revisar el sobre. Estaba decidida a ir a esa dirección al día siguiente. Lo que sea que descubriera allí, sabía que cambiaría su vida para siempre. Laura decidió no contarle a Marcos sobre la dirección. Sabía que, si lo hacía, él intentaría convencerla de que todo era un malentendido, tal como había hecho tantas veces antes. Guardó el sobre en el bolsillo de su abrigo y pasó la noche en vela, pensando en qué podía encontrar al día siguiente. Por la mañana, después de que Marcos se fuera al trabajo, Laura se dirigió hacia la dirección. El camino era largo, pasando por calles que se volvían cada vez más estrechas y menos transitadas. Finalmente, llegó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Parecía abandonada, con el jardín descuidado y las ventanas cubiertas de polvo. Laura estacionó el coche y permaneció dentro unos minutos, observando. No había movimiento, ni coches estacionados cerca. Finalmente, salió y se acercó a la puerta. Probó la llave que venía en el sobre, y, para su sorpresa, encajó perfectamente. Al entrar, el olor a humedad la golpeó. La casa estaba en completo desorden,
con muebles cubiertos por sábanas y polvo acumulado en todas partes. Laura avanzó con cautela, sintiendo como su corazón latía más rápido con cada paso. En el centro de la sala encontró algo que no esperaba, una caja de madera, colocada sobre una mesa. A su lado, había un cuaderno abierto, con páginas llenas de notas escritas con caligrafía apresurada. Laura tomó el cuaderno y comenzó a leer. Las primeras páginas eran incoherentes, llenas de fechas y nombres que no reconocía. Pero a medida que avanzaba, las palabras comenzaron a formar una historia que la dejó helada. Reparación del collar, $500. Lo entregaron junto con la foto. Dicen que la encontraron en la carretera. Todavía no estoy seguro de qué significa. Laura dejó caer el cuaderno sobre la mesa. Su respiración se volvió errática, y las palabras se repetían en su mente. La foto. Buscó desesperadamente en la caja de madera, y finalmente la encontró. Era una fotografía de Sofía. Estaba borrosa, pero era inconfundible. Llevaba el mismo vestido que la última vez que la vio. En la esquina de la foto había una fecha, 2 meses atrás. El aire pareció escapársele del pecho. La fotografía era reciente. Eso significaba que Sofía estaba viva. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó el crujido de una rama afuera. Laura se giró de golpe, su mirada fija en la ventana. Había alguien observándola. Corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, una figura apareció en el umbral. Era Diego. Su expresión era de pánico, y levantó las manos como para calmarla. No quería que lo supieras así, señora Laura. Laura sintió que su garganta se cerraba. ¿Qué haces aquí? ¿Qué significa esto? Diego dio un paso adelante, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No te acerques, gritó, su voz temblando. Por favor, déjeme explicarle. Diego bajó la mirada, su voz apenas un susurro. Es sobre Sofía. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar cada rincón de la casa. Laura sintió que las piernas le temblaban, pero no se permitió caer. ¿Qué sabes?, preguntó, su voz apenas un hilo. Diego respiró hondo antes de responder. Creo que sé dónde está. Laura sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las palabras de Diego resonaban en su mente. Creo que sé dónde está. Por un instante, no supo si acercarse a él o salir corriendo de la casa. Diego levantó las manos, sus ojos suplicantes. No quiero hacerle daño, señora Laura. Pero necesitaba que lo supiera. Laura apretó los puños, obligándose a mantener la calma. ¿Sabías que Sofía estaba viva todo este tiempo? Diego negó rápidamente con la cabeza. No, yo no lo sabía. Pero cuando encontré el collar, las cosas comenzaron a tener sentido. Laura lo miró fijamente, intentando leer su expresión. Había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y culpa, que la hacía dudar de cada palabra que salía de su boca. ¿Qué cosas?, insistió, su voz cortante. Diego tragó saliva y señaló hacia la caja de madera. No soy el único que ha estado en esta casa. ¿Hay alguien más? Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estás hablando? El señor Marcos. Diego bajó la mirada, como si no pudiera sostener su peso. Viene aquí a menudo, por las noches. Yo lo seguí una vez porque me pareció extraño. Vi que entraba con cosas, documentos, fotos. Laura retrocedió un paso, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. ¿Estás diciendo que mi esposo sabía algo sobre Sofía? Diego no respondió de inmediato. Sacó algo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa, una llave idéntica a la que Laura había usado para entrar. Lo encontré en el jardín,
Hace un par de días. Creo que lo dejó caer la última vez que vino. Laura sintió que el aire le faltaba. La llave, el collar, la dirección. Todo apuntaba a Marcos, pero las piezas aún no encajaban del todo. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó, con la voz quebrada. Diego sacudió la cabeza. Tenía miedo. Pero cuando vi el collar y entendí lo que significaba, supe que no podía callarme más. Laura respiró hondo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su mente estaba llena de preguntas, pero una destacaba sobre todas las demás. ¿Por qué Marcos iría a este lugar? ¿Qué está escondiendo? Diego parecía tan perdido como ella, pero finalmente murmuró. Creo que está protegiendo a alguien. Las palabras cayeron como una losa. Laura sintió un nudo en el estómago, una sensación que no podía ignorar. Marcos, el hombre en el que había confiado durante toda su vida, estaba involucrado en algo más oscuro de lo que jamás imaginó. Voy a enfrentarlo, dijo Laura, con determinación. Diego pareció alarmarse. No creo que sea buena idea. El señor Marcos no es quien usted piensa que es. Laura lo miró fijamente, sintiendo como la ira comenzaba a sustituir al miedo. No tengo otra opción. Es mi hija. Sin esperar respuesta, Laura salió de la casa y se dirigió al coche. Diego intentó detenerla, pero ella ya había tomado una decisión. Esa noche, Marcos iba a responder todas las preguntas, y no iba a aceptar más mentiras. Mientras conducía de regreso a casa, la mente de Laura era un torbellino. Cada recuerdo, cada detalle de los últimos meses adquiría un nuevo significado. Pero había algo que la mantenía firme: si Sofía estaba viva, haría todo lo necesario para traerla de vuelta. Laura llegó a casa al anochecer. La fachada familiar de su hogar parecía más extraña que nunca. Apagó el motor del coche y se quedó un momento dentro, respirando profundamente. Sabía que una vez que cruzara esa puerta, nada volvería a ser igual. Al entrar, encontró a Marcos sentado en el sofá, revisando algo en su teléfono. Levantó la mirada y sonrió, como si todo estuviera en su lugar. Llegaste temprano. ¿Todo bien? Laura dejó las llaves sobre la mesa con un ruido seco y lo miró fijamente. No. No está todo bien. Marcos frunció el ceño, confundido. ¿Qué pasa? Ella cruzó la sala, sacó el sobre del bolsillo de su abrigo y lo dejó caer sobre la mesa frente a él. Marcos miró el sobre, luego a Laura, sin tocarlo. ¿Qué es esto? Ábrelo. Él lo hizo con cautela, sacando la llave y el trozo de papel con la dirección. Sus ojos se estrecharon, y su expresión cambió de confusión a algo más oscuro, más cerrado. ¿Dónde conseguiste esto? Laura sintió que el corazón le latía con fuerza, pero mantuvo su voz firme. ¿Por qué no me dices tú? Marcos dejó la llave sobre la mesa y se levantó, cruzando los brazos. No sé de qué estás hablando. De esa casa. De los documentos. Del collar de Sofía. Su voz se quebró al pronunciar el nombre de su hija, pero no dejó que las lágrimas la detuvieran. ¿Qué has estado haciendo allí? Marcos la miró fijamente durante un largo momento, pero no respondió. Finalmente, suspiró y se pasó una mano por el cabello. Laura, estás sacando conclusiones equivocadas. Ella dio un paso hacia él, sus manos temblando de rabia. ¿Equivocadas? ¿Me estás diciendo que encontré el collar de nuestra hija en esa casa por accidente? ¿Que esa llave no es tuya? No es lo que parece. Marcos intentó calmarla, pero su tono solo alimentó su ira. Entonces dime qué es. Gritó ella, sus palabras llenando la habitación como una explosión. Por un momento, pareció que Marcos iba a decir algo, pero cerró la boca y desvió la mirada.
Ese gesto, esa vacilación, fue la confirmación que Laura no quería pero necesitaba. ¿Por qué, Marcos?, susurró, su voz ahora rota. ¿Por qué me ocultaste esto? Él finalmente la miró, sus ojos llenos de algo que Laura no pudo descifrar. Lo hice para protegerte. El silencio que siguió fue absoluto, salvo por el latido ensordecedor en los oídos de Laura. ¿Protegerme de qué? Marcos respiró hondo, como si estuviera acumulando valor para responder. No sé si Sofía está viva, Laura. Pero sí sé que alguien está jugando con nosotros. Esas palabras la dejaron paralizada. ¿Qué estás diciendo? Marcos se sentó de nuevo, esta vez con los hombros hundidos, como si todo el peso del mundo estuviera sobre él. Recibí esa foto hace meses, junto con una nota que decía que si no seguía sus instrucciones, nunca la volveríamos a ver. Laura sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en el sillón frente a él. ¿Qué instrucciones? No puedo decirte más. Su voz era baja, casi un susurro. Laura, esto es más grande de lo que piensas. Ella se inclinó hacia él, su mirada llena de determinación. Marcos, es nuestra hija. No me puedes dejar fuera de esto. Él negó con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta sonó, rompiendo el momento. Ambos se miraron, tensos. Laura fue hacia la puerta y la abrió con cautela. Era Diego. Lo siento, señora Laura, pero tenía que venir. Su expresión era urgente, sus ojos oscuros llenos de miedo. Creo que están en peligro. Laura cerró la puerta detrás de Diego y lo condujo a la sala, donde Marcos la observaba con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la incomodidad. ¿Qué hace él aquí?, preguntó, su tono más áspero de lo habitual. Diego tiene algo que decirnos, respondió Laura, sin siquiera mirarlo. Diego titubeó, su mirada oscilando entre ellos. Finalmente, respiró hondo y se plantó frente a Marcos. No puedo seguir callado, señor. Lo que está haciendo pone a todos en peligro. ¿De qué estás hablando?, respondió Marcos, cruzándose de brazos. Pero Laura no dejó pasar la evasiva. Ya basta, Marcos, exclamó, su voz cargada de ira. Diego sabe algo, y yo voy a escucharlo, con o sin tu permiso. El silencio que siguió fue tenso. Finalmente, Diego se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Hace unas semanas, encontré un sobre en el jardín, cerca del cobertizo. Pensé que era basura, pero cuando lo abrí, había una nota. ¿Qué decía la nota?, preguntó Laura, mientras Marcos parecía volverse más rígido con cada palabra. Decía que Sofía estaba viva. Que alguien la había visto. Pero también decía que debíamos mantenernos callados si queríamos volver a verla. Laura sintió que la habitación daba vueltas. ¿Su hija, viva? ¿Podría ser verdad? Pero algo en el tono de Diego la hizo fruncir el ceño. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Diego bajó la mirada, incómodo. El señor Marcos me pidió que no lo hiciera. Laura se giró hacia Marcos, su rostro rojo de furia. ¿Sabías esto? ¿Desde cuándo? Marcos no respondió de inmediato. Finalmente, se dejó caer en el sillón y se frotó las sienes. Sí, sabía de la nota. La encontré primero. Pero no podía arriesgarme a que alguien la usara para manipularnos. ¿Manipularnos?, replicó Laura, su voz temblando. Es nuestra hija, Marcos. ¿Cómo pudiste ocultármelo? No estoy seguro de nada, Laura, gritó él, poniéndose de pie de golpe. La nota, la foto, todo podría ser un engaño. No puedo poner en riesgo nuestra vida sin pruebas concretas. Laura se quedó mirándolo, incapaz de creer lo que escuchaba.
¿Qué pruebas necesitas? ¿No te basta con la posibilidad de que Sofía esté viva? El silencio de Marcos fue la única respuesta que obtuvo. Diego, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Creo que hay algo más que necesitan saber. Laura se giró hacia él, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es? Diego tragó saliva, nervioso. Hace 2 días, vi a alguien cerca de esa casa. Era una mujer, pero no pude ver su rostro. Parecía estar vigilando. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba haciendo? No lo sé. Pero, Diego vaciló antes de continuar. Vi que llevaba un collar, uno idéntico al que Sofía usaba. El aire pareció detenerse en la sala. Laura sintió que su garganta se cerraba mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás seguro? Estoy seguro, señora. Lo vi con mis propios ojos. Marcos negó con la cabeza, como si intentara convencer a todos, incluido él mismo. Esto no tiene sentido. ¿Por qué no lo dejamos decidir? Dijo Laura, con los ojos llenos de determinación. Vamos a esa casa. Ahora. Marcos pareció a punto de protestar, pero al ver la mirada en los ojos de Laura, supo que no había discusión posible. El trayecto hacia la casa fue un silencio cargado de emociones. Laura conducía con las manos apretadas en el volante, su mirada fija en la carretera, mientras Marcos y Diego permanecían tensos en sus asientos. Cada kilómetro que avanzaban parecía aumentar el peso de las palabras no dichas, de las verdades que aún no habían salido a la luz. Cuando llegaron, la casa lucía tan desolada como la primera vez que Laura la había visto. Pero esta vez, había algo diferente. Una luz tenue brillaba desde una de las ventanas del piso superior. ¿Hay alguien aquí?, susurró Diego, mirando nerviosamente hacia la casa. Marcos fue el primero en bajar del coche, cerrando la puerta con un ruido seco. Solo hay una manera de saberlo. Laura lo siguió, con Diego detrás de ella, mirando constantemente por encima de su hombro como si temiera que alguien los estuviera observando. Al llegar a la puerta, Marcos sacó la llave que Laura había encontrado en su escritorio y abrió. La puerta se deslizó con un chirrido, revelando la misma sala cubierta de polvo y muebles abandonados. Pero esta vez, no estaban solos. Desde el piso superior llegó el sonido de pasos, ligeros pero inconfundibles. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Marcos levantó una mano, indicando que se quedaran en silencio, y comenzó a subir las escaleras con cuidado. Laura lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegaron al segundo piso, la luz provenía de una habitación al final del pasillo. Marcos se detuvo frente a la puerta, tomando aire antes de empujarla. Dentro, había una mujer de espaldas a ellos, revisando algo en una mesa. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, y su cabello recogido dejaba ver un collar dorado que brillaba bajo la luz. Laura sintió que las piernas le temblaban. Era el mismo collar que Sofía había llevado el día que desapareció. ¿Quién eres?, preguntó Marcos, su voz firme pero baja. La mujer se giró lentamente. Su rostro era joven, casi infantil, pero sus ojos estaban llenos de algo que Laura no pudo descifrar: miedo, culpa, quizás ambas cosas. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó ella, con la voz quebrada. Deberíamos preguntarte lo mismo, respondió Laura, avanzando un paso. Ese collar pertenece a mi hija. La mujer apretó los labios, su mirada pasando de Laura a Marcos y luego a Diego, como si buscara una salida. No sé de qué están hablando. No mientas, exclamó Laura, su voz temblando de rabia. ¿Dónde está mi hija? Por un momento, pareció que la mujer iba a negar todo, pero finalmente dejó caer los hombros, como si se hubiera rendido. Yo no sé dónde está.
Pero ella estuvo aquí. El aire pareció desaparecer de la habitación. Laura sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? La mujer se abrazó a sí misma, como si intentara protegerse del peso de sus palabras. Hace meses, un hombre la trajo aquí. Dijo que era su hija, pero que no podía cuidarla. Me pidió que la escondiera. Laura sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Un hombre? ¿Quién? La mujer negó con la cabeza. No sé su nombre. Solo me dijo que debía protegerla, que si alguien la encontraba, estaría en peligro. ¿Dónde está ahora?, preguntó Marcos, con la mandíbula apretada. La mujer dudó, mirando hacia la ventana como si temiera que alguien pudiera escucharla. Se fue. Una noche, dijo que no podía quedarse más tiempo. Pero dejó esto. De un cajón sacó una fotografía. Laura la tomó con manos temblorosas. Era Sofía, más delgada y con los ojos cansados, pero viva. En la parte inferior de la foto había un mensaje escrito. Perdóname. Estoy haciendo esto por ella. Laura sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Era la letra de Marcos. Se giró hacia él, con el corazón roto. ¿Qué hiciste? Marcos no respondió. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si enfrentarse a su mirada fuera más de lo que podía soportar. El silencio que siguió a la pregunta de Laura era opresivo. Cada segundo que pasaba sin una respuesta hacía que el peso en su pecho creciera, mientras sus ojos seguían fijos en Marcos. Él permanecía inmóvil, sus hombros caídos y su mirada clavada en el suelo, como si hubiera sido reducido a un hombre que ya no podía sostener sus propias mentiras. ¿Qué hiciste, Marcos?, insistió Laura, su voz quebrada. Marcos levantó lentamente la mirada, y lo que Laura vio en sus ojos no era ni desafío ni indiferencia. Era vergüenza. No tuve otra opción. Laura sintió como su mundo se desmoronaba con esas palabras. Dio un paso hacia él, sosteniendo la fotografía con una mano temblorosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué quisiste decir con «estoy haciendo esto por ella»? Marcos respiró hondo, como si cada palabra que estaba a punto de decir le costara un esfuerzo inmenso. La noche que Sofía desapareció, no fue un accidente. Laura retrocedió un paso, sintiendo como el aire parecía desaparecer de sus pulmones. ¿Qué estás diciendo? Marcos cerró los ojos, como si quisiera evitar su mirada. La llevé con esa mujer. Pensé que sería lo mejor. La sala quedó en completo silencio. Laura lo miró, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿La llevaste?, susurró, su voz apenas audible. ¿Por qué harías algo así? Marcos se dejó caer en una silla, hundiendo la cabeza entre las manos. Recibí una amenaza. Decían que si no la alejaba de nosotros, la lastimarían. Yo no sabía qué más hacer. Diego, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. ¿Quién lo amenazó? No lo sé, respondió Marcos, su voz llena de frustración. Eran mensajes anónimos. Decían que sabían cosas sobre mí, sobre nuestra familia. Yo solo quería protegerla. Laura sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. ¿Protección? ¿Eso es lo que llamas esto? ¿Alejar a nuestra hija y dejarnos creer que estaba desaparecida? Marcos levantó la cabeza, sus ojos llenos de súplica. No quería hacerlo, Laura. Pensé que sería temporal. Pero cuando ella se fue de esa casa, perdí su rastro. Intenté buscarla, pero no encontré nada. Laura apretó la fotografía contra su pecho, sintiendo que el dolor en su interior era casi insoportable. ¿Y decidiste no decirme nada? ¿Creíste que podía vivir con esto?
Marcos intentó acercarse a ella, pero Laura levantó una mano, deteniéndolo. «No me toques». La mujer, que había permanecido callada, se aclaró la garganta. Ella hablaba de ustedes. Decía que los extrañaba, pero también tenía miedo. Laura se giró hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Miedo de qué? No lo sé exactamente, respondió la mujer, bajando la mirada. Pero una vez mencionó que alguien la estaba buscando. Alguien que no era ustedes. Laura sintió que su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién podía estar detrás de esto? ¿Y por qué Sofía no había regresado? De repente, Diego habló. Tal vez no deberíamos estar aquí más tiempo. Si hay alguien buscando a Sofía, esta casa podría no ser segura. Laura asintió lentamente, pero antes de que pudieran moverse, un ruido en la planta baja los congeló. Era el sonido de una puerta cerrándose. Marcos se levantó de un salto, mirando hacia el pasillo. ¿Hay alguien más aquí? Laura sintió que el miedo se apoderaba de ella, pero se obligó a mantenerse firme. Sea quien sea, voy a encontrarlo. Con pasos cautelosos, comenzaron a descender las escaleras. El ruido de sus pisadas resonaba en el silencio, y cada sombra parecía más amenazante que la anterior. Cuando llegaron al vestíbulo, la puerta principal estaba entreabierta, y el aire fresco de la noche entraba en la casa. Marcos salió primero, mirando a su alrededor. No había nadie. Pero en el suelo, justo frente a la puerta, había algo que llamó la atención de Laura. Era un sobre. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió rápidamente. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje que hizo que su sangre se helara. Sofía está viva. Pero si sigues buscando, nunca la volverás a ver. Laura permaneció de pie junto a la puerta abierta, sosteniendo el sobre en sus manos temblorosas. Las palabras escritas en el papel parecían arder en su mente. Sofía está viva. Pero si sigues buscando, nunca la volverás a ver. Marcos se acercó lentamente, tratando de leer sobre su hombro. ¿Qué dice? Laura le mostró el mensaje sin pronunciar palabra, sus ojos fijos en él, buscando alguna señal, algo que confirmara si estaba diciendo la verdad sobre las amenazas o si había más secretos que aún guardaba. Es lo mismo que decían antes, murmuró él, dejando caer los brazos. Por eso no podía decirte nada. Pero Laura ya no confiaba en sus palabras. Las piezas del rompecabezas no encajaban, y cada vez que parecía acercarse a la verdad, algo nuevo la alejaba más. Sus dedos apretaron el sobre con fuerza. Diego, que había estado observando desde el umbral, se acercó con cautela. Señora Laura, tal vez deberíamos irnos. Esto no es seguro. Laura negó con la cabeza, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de la puerta. No me voy a detener. No después de todo lo que he descubierto. Marcos dio un paso hacia ella, levantando las manos en un gesto suplicante. Laura, por favor. Si haces esto, podríamos perderla para siempre. Ya la perdimos, Marcos. Gritó ella, su voz quebrándose al final. La perdimos el día que decidiste ocultarme la verdad. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones. Laura respiró hondo, cerrando los ojos por un momento para recuperar la calma. Cuando habló de nuevo, su voz era firme. Me voy a encontrar con Sofía, y voy a traerla a casa. No importa lo que cueste. La determinación en su voz dejó claro que no había lugar para más discusiones. Marcos intentó decir algo, pero Laura ya estaba caminando hacia su coche. Laura, espera, llamó Diego, apresurándose a seguirla. Si vas sola, podría ser peligroso. Laura se detuvo y lo miró. ¿Sabes algo más, Diego? ¿Algo que no me hayas dicho todavía? El joven tragó saliva, claramente incómodo.
No sé quién está detrás de esto, pero creo que están vigilándonos. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no mostró miedo. Entonces que sigan mirando. No voy a detenerme. Subió al coche sin esperar más, dejando a Marcos y a Diego en la entrada de la casa. La carretera de regreso a la ciudad estaba oscura, iluminada solo por los faros del coche y la tenue luz de la luna. Cada sombra junto al camino parecía moverse, cada ruido en la distancia hacía que su corazón latiera con fuerza. De repente, su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Laura lo tomó con una mano, manteniendo la otra en el volante. Era un mensaje de un número desconocido. Última advertencia. Aléjate. Laura apretó los dientes y arrojó el teléfono al asiento, sus manos temblando de rabia. No me vas a detener, murmuró, como si el remitente pudiera oírla. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue sacar todas las fotos y documentos que tenía de Sofía. Extendió todo sobre la mesa del comedor, estudiando cada detalle con la esperanza de encontrar algo que hubiera pasado por alto. Había una foto en particular que no dejaba de atraer su atención, una de Sofía en el parque, tomada unos meses antes de su desaparición. En el fondo, apenas visible, había una figura borrosa, un hombre con un abrigo oscuro y un sombrero. Laura nunca lo había notado antes, pero ahora parecía imposible ignorarlo. Tomó su teléfono y le envió la foto a Diego. ¿Has visto a este hombre antes?, escribió. Diego respondió unos minutos después. No estoy seguro. Pero creo que lo vi cerca del jardín hace unas semanas. Laura sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Había alguien más en esta historia, alguien que parecía estar un paso adelante de ella en todo momento. Pero si ese hombre tenía algo que ver con Sofía, Laura estaba decidida a encontrarlo. Esa noche, Laura no pudo dormir. El hombre en la foto, las advertencias, el collar, todo giraba en su mente como un torbellino. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía, sus ojos brillantes llenos de vida, y se preguntaba si aún estaría sonriendo en algún lugar. Al amanecer, decidió que ya no podía esperar. Diego había dicho que había visto al hombre cerca de la casa, lo que significaba que todavía podría estar vigilándolos. Laura tomó la foto y salió de casa sin decirle nada a Marcos. Sabía que, si él intentaba detenerla, perdería la poca paciencia que le quedaba. Se dirigió a la comisaría de policía local. Tal vez ellos podrían ayudarla a identificar al hombre de la foto. Pero cuando mostró la imagen al oficial de turno, este negó con la cabeza. Lo siento, señora. La resolución no es lo suficientemente clara como para hacer una identificación. Laura salió de la comisaría sintiéndose derrotada. Sin embargo, mientras caminaba hacia su coche, recibió un mensaje. Era de Diego. Acabo de verlo otra vez. Está cerca del parque. Ven rápido. Sin pensarlo dos veces, Laura condujo hacia el parque. Cuando llegó, encontró a Diego esperándola cerca de la entrada. Sus ojos estaban llenos de preocupación, y señalaba hacia una zona arbolada al otro lado del parque. Lo vi hace unos minutos. Estaba caminando hacia allá. Laura asintió, su corazón latiendo con fuerza. Caminó junto a Diego, avanzando con cuidado por el sendero. A medida que se acercaban, vieron una figura de pie junto a un banco, con un abrigo oscuro y un sombrero. Estaba de espaldas a ellos, aparentemente absorto en algo que sostenía en las manos. Laura dio un paso adelante, pero Diego la detuvo. Déjeme ir primero. Ella dudó, pero finalmente asintió. Diego avanzó con cautela, su voz baja y controlada. Disculpe, señor. El hombre giró lentamente, y Laura contuvo el aliento. Su rostro era familiar, pero no podía ubicarlo. Era mayor, con el cabello gris y una expresión severa. En sus manos sostenía un sobre.
¿Puedo ayudarles?, preguntó el hombre, su voz calmada pero fría. Laura dio un paso adelante, sintiendo cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. ¿Quién es usted? ¿Y qué sabe sobre mi hija? El hombre levantó una ceja, su mirada pasando de Laura a Diego. ¿Su hija, es Sofía? Laura asintió, sus manos apretándose en puños. Dígame lo que sabe. El hombre suspiró y extendió el sobre hacia ella. Todo lo que puedo decirle está aquí. Laura tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había otra foto de Sofía, esta vez más reciente. Estaba sentada en una mesa, con un libro frente a ella. Parecía cansada, pero estaba viva. En el reverso de la foto había un mensaje. Detente. No la encontrarás si sigues este camino. Laura alzó la vista, pero el hombre ya había comenzado a alejarse. Corrió tras él, gritándole. Espere. ¿Qué significa esto? ¿Quién la tiene? El hombre no respondió. Giró en una esquina y desapareció entre los árboles, dejando a Laura y a Diego con más preguntas que respuestas. Laura miró la foto una vez más, su corazón dividido entre el alivio de saber que Sofía estaba viva y el temor de lo que significaba el mensaje. Pero una cosa era clara, no iba a detenerse, no mientras existiera una posibilidad de traer a su hija de vuelta. Laura permaneció de pie junto al banco, mirando la foto con ojos vidriosos. Cada detalle de la imagen parecía gritarle que Sofía estaba más cerca de lo que pensaba, pero al mismo tiempo, el mensaje en el reverso la hacía dudar. Diego rompió el silencio. Señora Laura, ¿qué cree que significa esto? Laura apretó la foto entre sus dedos. Significa que alguien está jugando conmigo, con nosotros. Y no voy a permitirlo. Diego pareció dudar por un momento, pero finalmente asintió. Lo que sea que decida, estoy con usted. Laura agradeció el gesto con una ligera inclinación de la cabeza. Luego se giró hacia el camino por el que había desaparecido el hombre. No podía dejar que todo terminara allí. Tenemos que encontrarlo. Ambos comenzaron a caminar con rapidez, pero cuando llegaron al final del sendero, no había rastro del hombre. Laura miró a su alrededor desesperadamente, buscando cualquier señal de hacia dónde podría haber ido. Fue entonces cuando notó algo en el suelo, una pequeña libreta negra, apenas visible entre las hojas caídas. La recogió con cuidado, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Al abrirla, encontró páginas llenas de notas y direcciones. Había nombres, fechas y algo que parecía un mapa de la ciudad. Uno de los nombres resaltaba, Sofía. Esto nos llevará a ella, murmuró, su voz llena de determinación. Diego miró la libreta con cautela. ¿Y si es una trampa? Laura lo miró fijamente. Si lo es, estoy dispuesta a correr el riesgo. Esa noche, Laura se sentó en su mesa de comedor, estudiando cada detalle de la libreta. Las direcciones parecían corresponder a lugares que le eran familiares, el parque, la casa abandonada, incluso una cafetería que solía frecuentar con Sofía. Pero había un lugar que no reconocía, una dirección escrita con caligrafía apresurada y subrayada varias veces. Marcos entró en la sala en ese momento, su rostro marcado por la tensión. ¿Qué estás haciendo? Laura no respondió de inmediato. Finalmente, levantó la mirada y sostuvo la libreta frente a él. ¿Te resulta familiar? Marcos frunció el ceño mientras la tomaba. Al leer el contenido, su expresión cambió a algo que Laura no pudo descifrar. ¿De dónde sacaste esto? Me la dejó el hombre que estaba en el parque. Laura cruzó los brazos, sus ojos fijos en él. Parece que tú y él tienen muchas cosas en común, secretos. Marcos dejó caer la libreta sobre la mesa. Laura, tienes que dejar esto. ¿Dejar qué? Respondió ella, su voz aumentando en intensidad.
¿Buscar a nuestra hija? ¿Exigir respuestas? No entiendes lo que está en juego. Entonces haz que lo entienda, exigió Laura, dando un golpe en la mesa. Dime la verdad, Marcos. Por un momento, él pareció debatirse internamente. Finalmente, se dejó caer en una silla y enterró el rostro entre las manos. No puedo. No puedes, o no quieres. Marcos levantó la mirada, sus ojos llenos de algo entre tristeza y culpa. Si te digo todo, podría poner a Sofía en más peligro. ¿Más peligro que este?, dijo Laura, sosteniendo la libreta frente a él nuevamente. Ya estamos al borde del abismo, Marcos. No puedes dejarme en la oscuridad. Marcos respiró profundamente y asintió lentamente. Está bien. Te lo diré todo. Marcos se recostó en la silla, frotándose el rostro con las manos. Laura lo observaba como si cada segundo de silencio fuera una daga que se clavaba en su pecho. No quería que supieras nada, dijo finalmente, con un susurro. No así. Laura cruzó los brazos, obligándose a mantener la calma, aunque el miedo y la ira competían por dominarla. Ya no tienes opción, Marcos. Habla. Él la miró, sus ojos llenos de cansancio. La noche en que Sofía desapareció, yo recibí una llamada. No conocía el número, pero respondí. Era un hombre, con una voz que no había escuchado antes. Me dijo que sabía cosas sobre mí, cosas que podrían destruirnos a todos. Laura sintió que las palabras de Marcos caían como piedras en su estómago. ¿Qué cosas? Marcos desvió la mirada. No importa. Lo que importa es lo que exigió. ¿Qué exigió? Presionó Laura, su voz cargada de tensión. Que entregara a Sofía. Dijo que si no lo hacía, nos lastimaría a todos. Laura se inclinó hacia él, sus ojos ardientes. ¿Y tú simplemente obedeciste? ¿La entregaste sin luchar? No tenía otra opción, exclamó Marcos, golpeando la mesa con el puño. No sabía de lo que era capaz, y Sofía, ella estaba en casa, durmiendo. No podía arriesgarme a que algo le pasara a ti o a ella. Las palabras de Marcos hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Laura. Se dejó caer en la silla frente a él, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué pasó después? La llevé a ese lugar, la casa abandonada. Me dijeron que la dejarían allí por un tiempo, que estaría segura. Pero cuando intenté regresar unos días después, ella ya no estaba. ¿Y nunca pensaste en decirme nada?, preguntó Laura, su voz quebrándose. Quería hacerlo. Pero cuando vi las amenazas, supe que si hablaba, Sofía estaría en más peligro. Laura apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia y la desesperación se mezclaban en su interior. ¿Quién era el hombre que te llamó? ¿Qué sabes sobre ti? Marcos sacudió la cabeza lentamente. No lo sé. Nunca lo vi en persona. Pero creo que está relacionado con alguien que conocía a mi familia, alguien que sabía cosas que intenté enterrar hace años. Laura sintió que su paciencia llegaba al límite. Se puso de pie y tomó la libreta. Sea quien sea, voy a encontrarlo. Y voy a traer a Sofía a casa. Marcos intentó detenerla. Laura, por favor, no hagas esto. No puedo confiar en ti, Marcos. Laura lo miró con frialdad. No después de todo esto. Laura condujo hasta la dirección subrayada en la libreta. Era un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. Parecía abandonado, pero había un coche estacionado frente a la entrada. Se acercó con cautela, sus pasos resonando en el pavimento. Al llegar a la puerta, notó que estaba entreabierta. Tomó aire y empujó, adentrándose en la penumbra del edificio.
Dentro, el aire era pesado, cargado de polvo y algo más, algo que no podía identificar. En el centro de la sala principal, había una mesa con varios objetos dispersos, papeles, fotografías y un pequeño portarretratos. Laura se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Entre las fotografías reconoció a Sofía, sonriente, pero en otras, más recientes, se veía cansada, con los ojos llenos de algo que Laura no podía definir. De repente, una voz rompió el silencio. Sabía que vendrías. Laura se giró bruscamente. En el umbral de una puerta lateral estaba el hombre del parque, con el abrigo oscuro y el sombrero que ahora sostenía entre las manos. ¿Quién eres?, preguntó Laura, su voz temblando de furia y miedo. El hombre dio un paso adelante, sus ojos fijos en ella. Alguien que quiere que Sofía esté a salvo. Laura sintió que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Dónde está mi hija? El hombre negó con la cabeza. No puedo decírtelo. Pero puedo decirte esto, si sigues buscando, pondrás en riesgo su vida y la tuya. Laura apretó los puños, su voz llena de ira. No voy a detenerme hasta encontrarla. El hombre suspiró, como si esperara esa respuesta. Entonces tendrás que elegir, tu verdad, o su seguridad. Laura sintió que el aire pesaba en la sala, cada palabra del hombre resonando en su mente como un eco que no podía silenciar. ¿Tu verdad, o su seguridad? Esas palabras se aferraban a ella como una trampa que no sabía cómo romper. No puedo elegir, murmuró, su voz temblorosa. El hombre dio un paso más hacia ella, su expresión dura pero con un destello de algo que casi parecía compasión. Ya lo hiciste al venir aquí. Laura apretó los dientes, sintiendo como la ira y la desesperación luchaban por dominarla. Dime dónde está. El hombre negó con la cabeza. Si te digo, la pondrás en peligro. Hay gente observándote, esperando a que cometas un error. ¿Qué gente? ¿Quién está detrás de todo esto? Laura dio un paso hacia él, sus puños cerrados. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, extendió un papel hacia ella. Laura lo tomó con manos temblorosas y leyó lo que había escrito. Era otra dirección, esta vez en el centro de la ciudad. ¿Qué significa esto? Es el lugar donde comenzó todo. Si quieres respuestas, ve allí. Pero te advierto, una vez que las tengas, no habrá vuelta atrás. Laura lo miró fijamente, intentando descifrar si estaba diciendo la verdad. Finalmente, guardó el papel en su bolsillo y salió de la sala sin decir una palabra. Su mente era un torbellino, pero había una cosa de la que estaba segura, no podía detenerse ahora. El lugar señalado en la dirección resultó ser un edificio de oficinas abandonado. Al llegar, Laura notó que las luces de un piso superior estaban encendidas, a pesar de que el resto del lugar parecía desierto. Subió las escaleras con cautela, su corazón latiendo con fuerza a cada paso. Cuando llegó al piso señalado, encontró una puerta entreabierta. Al empujarla, lo que vio la dejó sin aliento. Era una sala llena de fotografías y documentos pegados en las paredes. Cada imagen, cada papel, estaba conectado a su familia, a Marcos, a Sofía, y a ella misma. En el centro de la sala había una mesa con un portátil abierto. En la pantalla había un vídeo pausado. Laura se acercó y presionó reproducir. La imagen era borrosa al principio, pero pronto se aclaró, mostrando a Sofía sentada en una habitación, con la cabeza baja. Parecía cansada, pero estaba viva. Sofía, susurró Laura, sintiendo como las lágrimas llenaban sus ojos. De repente, una voz resonó desde el vídeo. Era la misma voz que había descrito Marcos, profunda y fría. Si estás viendo esto, significa que ignoraste todas las advertencias. Ahora no hay vuelta atrás. El vídeo terminó, y en la pantalla apareció un mensaje.
El reloj está corriendo. Haz tu elección. Laura apretó los puños, su mirada fija en la pantalla. No entendía completamente lo que significaba, pero una cosa era clara: alguien estaba jugando con ella, y no tenía intención de detenerse hasta que todo estuviera terminado. En ese momento, un ruido detrás de ella la hizo girarse bruscamente. Era Marcos, de pie en el umbral de la puerta. Su rostro estaba lleno de cansancio y algo más, algo que Laura no podía identificar. No deberías estar aquí, dijo él, su voz baja. Tampoco tú, respondió Laura, con una mezcla de rabia y confusión. ¿Qué sabes sobre esto? Marcos dio un paso hacia ella, levantando las manos en un gesto suplicante. No puedo explicarlo ahora, pero tienes que confiar en mí. ¿Confiar en ti? La risa de Laura fue amarga. Después de todo lo que has hecho, ¿me pides confianza? Marcos la miró fijamente, su expresión llena de dolor. Sofía está viva, Laura. Pero si no hacemos lo que ellos quieren, podríamos perderla para siempre. Laura sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero no dejó que la debilidad la dominara. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren? Marcos bajó la mirada. Quieren control. Sobre nosotros, sobre lo que sabemos. Sofía es su moneda de cambio. Antes de que Laura pudiera responder, el sonido de pasos rápidos resonó en el pasillo. Ambos se giraron justo a tiempo para ver a un grupo de hombres vestidos de negro entrando en la sala. Es hora de irse, dijo uno de ellos, con voz firme. Laura se interpuso entre ellos y Marcos, su cuerpo temblando pero decidido. No voy a ningún lado hasta que vea a mi hija. El hombre la miró fijamente, antes de sacar un teléfono y mostrarle una imagen en la pantalla. Era Sofía, en una habitación que Laura no reconoció. ¿Estás segura, por ahora? Pero si no nos acompañan, eso podría cambiar. Marcos tocó el brazo de Laura, susurrando. Por favor, confía en mí esta vez. Laura cerró los ojos, sintiendo que la elección más difícil de su vida se cernía sobre ella. Laura sintió que su corazón latía con fuerza en sus oídos. Los hombres vestidos de negro esperaban su respuesta, sus rostros inexpresivos, como si el destino de su hija fuera solo otro trámite. Marcos permanecía a su lado, pero Laura apenas podía mirarlo. Cada decisión que había tomado la había llevado a este momento, y ahora se enfrentaba a una elección imposible. ¿Dónde está Sofía? Preguntó con la voz firme, aunque por dentro se sentía como si estuviera cayendo en un abismo. Uno de los hombres dio un paso adelante. Está a salvo. Pero eso podría cambiar dependiendo de lo que haga usted. Laura apretó los dientes, sintiendo como la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. ¿Qué quieren de nosotros? El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, sacó un sobre negro y se lo entregó. Las instrucciones están aquí. Cumpla con ellas, y Sofía regresará a casa. Laura tomó el sobre, pero no lo abrió de inmediato. Miró al hombre fijamente, sus ojos ardiendo de ira. Si algo le pasa a mi hija, nada le pasará, siempre y cuando coopere. El tono del hombre era frío, casi mecánico. Marcos intentó acercarse a ella, pero Laura levantó una mano para detenerlo. Ya es suficiente, Marcos. No más secretos. No más mentiras. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una hoja de papel con una lista de instrucciones escritas a máquina. 1. Entregar toda la documentación en su poder. 2. No contactar a la policía ni a terceros. 3. Presentarse mañana a las 8 de la tarde en la dirección indicada. En la parte inferior, había una advertencia escrita a mano. Un movimiento en falso y nunca volverás a verla. Laura sintió que el papel se arrugaba entre sus dedos.
Cada fibra de su ser quería rebelarse, gritar, luchar. Pero la imagen de Sofía la detenía. Su hija estaba viva, y si obedecía, tal vez podría traerla de vuelta. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Porque sabemos lo que usted y su esposo hicieron. El silencio en la habitación era ensordecedor. Laura miró a Marcos, quien evitó su mirada. Finalmente, dio un paso adelante, enfrentando al hombre. Ella no tiene nada que ver con esto. Déjenla fuera. El hombre soltó una risa breve, sin humor. Eso ya no es posible. Ambos están en esto hasta el final. Sin más palabras, los hombres se retiraron, dejando a Laura y Marcos solos en la sala. La puerta se cerró con un eco que parecía resonar en el alma de Laura. Se giró hacia Marcos, su mirada llena de rabia y dolor. ¿Qué fue lo que hiciste? Marcos respiró hondo, como si las palabras le costaran cada pedazo de fuerza que le quedaba. Fue hace años. Me metí en un negocio, algo que pensé que nunca regresaría a perseguirme. Pero se enteraron, y ahora lo están usando contra mí. ¿Qué negocio?, exigió Laura, su voz temblando de ira. Marcos finalmente la miró, sus ojos llenos de culpa. Lavado de dinero. Utilicé mis contactos, nuestro dinero, incluso las cuentas de la empresa. Laura sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Y por eso tomaron a Sofía? No fue intencional. Al principio solo querían dinero, pero cuando no pude pagar, comenzaron a amenazarme. Dijeron que harían lo necesario para asegurar mi silencio. ¿Y lo necesario fue secuestrar a nuestra hija? Las palabras de Laura eran como cuchillos, cortantes y llenas de dolor. Marcos asintió, sus hombros hundidos. Pensé que si seguía sus órdenes, la dejarían ir. Pero esto nunca termina. Laura lo miró con una mezcla de asco y desesperación. Cada secreto, cada mentira, había llevado a Sofía a este infierno. Voy a ir a esa dirección. Voy a traerla de vuelta, aunque eso signifique destruir todo lo que queda de nuestra vida. Laura, por favor. Marcos intentó acercarse, pero ella lo apartó con un gesto. No tienes derecho a pedirme nada. No después de esto. Al día siguiente, Laura llegó a la dirección indicada, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La oscuridad era total, salvo por una única luz que iluminaba la entrada. Con cada paso, sentía como su corazón latía más fuerte. Al entrar, vio a Sofía. Estaba sentada en una silla, con las manos atadas frente a ella. Cuando levantó la cabeza y la miró, Laura sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Mamá», susurró Sofía, su voz quebrada. Pero antes de que pudiera acercarse, una voz resonó detrás de ella. «Detente». Laura se giró lentamente, enfrentándose al hombre del parque. Ahora entendía quién estaba detrás de todo. «Cumplí con sus órdenes», dijo, con la voz firme pero temblorosa. «Déjela ir». El hombre sonrió levemente. «Lo hiciste. Pero aún queda una última decisión por tomar». Laura mantuvo los ojos fijos en el hombre frente a ella, sintiendo el peso de sus palabras. «Queda una última decisión». Cada fibra de su ser quería gritar, exigir respuestas, pero sabía que un movimiento en falso podría costarle la vida a Sofía. «¿Qué decisión?», preguntó, con la voz firme aunque sus manos temblaban. El hombre sacó una carpeta de un maletín que uno de sus acompañantes sostenía. La dejó caer sobre una mesa cercana, haciendo un ruido seco que resonó en el almacén. «Dentro encontrarás todo lo que necesitas para entregarnos a Marcos. Declaraciones firmadas, transferencias de dinero, registros que lo incriminan». Laura frunció el ceño, sus ojos oscilando entre la carpeta y el hombre. «¿Quieres que entregue a mi esposo?».
Él es el origen de todo esto. El hombre la miró fijamente, con una calma que la inquietaba. Si haces esto, Sofía estará a salvo. Nosotros desapareceremos de tu vida. ¿Y si no lo hago?, preguntó Laura, aunque ya intuía la respuesta. El hombre esbozó una sonrisa fría. Entonces desapareceremos, y también Sofía. Laura sintió que su mundo se desmoronaba. Miró a Sofía, que la observaba con ojos llenos de lágrimas. La niña no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que dependía de su madre. Esto no es una elección, dijo Laura, apretando los puños. Es un chantaje. Llámalo como quieras. Pero tienes hasta el amanecer para decidir. El hombre hizo un gesto a uno de sus subordinados, que cortó las cuerdas de Sofía. La niña corrió hacia Laura, que la abrazó con fuerza, sintiendo que finalmente tenía una parte de su vida de vuelta. Ella se va contigo. El hombre indicó con la cabeza hacia la salida. Pero recuerda, cualquier intento de escapar, de buscar ayuda, y la próxima vez no seremos tan generosos. Laura sostuvo a Sofía mientras caminaban hacia el coche, sintiendo como el aire parecía volverse más pesado con cada paso. No sabía cómo iba a enfrentarse a lo que venía, pero estaba decidida a proteger a su hija a cualquier costo. De regreso a casa, Marcos los esperaba en la sala, su rostro lleno de alivio al ver a Sofía. Sofía. Corrió hacia ella, pero Laura se interpuso entre ellos. Ni un paso más. Su voz era cortante, llena de una rabia contenida durante demasiado tiempo. Necesitamos hablar. Sofía se quedó a un lado, mientras Laura sacaba la carpeta que había recibido y la arrojaba sobre la mesa frente a Marcos. Ellos me dieron esto. Quieren que te entregue a cambio de nuestra libertad. Marcos miró los documentos, su rostro palideciendo con cada página que leía. Laura, yo. No quiero escuchar excusas. Lo interrumpió, su voz temblorosa pero firme. Esta es tu culpa. Todo lo que Sofía y yo hemos pasado es por tus decisiones. Marcos hundió la cabeza entre las manos, incapaz de mirarla a los ojos. No sabía que las cosas llegarían tan lejos. Pero llegaron, replicó Laura, acercándose a él. Ahora tengo que elegir entre proteger a nuestra hija o salvarte a ti. El silencio en la sala era insoportable. Finalmente, Marcos levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Hazlo. Laura parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Entrégame. Marcos suspiró, con los hombros hundidos. Si eso significa que ustedes estarán a salvo, entonces hazlo. Laura sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Durante años, había dudado del amor de Marcos por su familia, pero en ese momento supo que estaba dispuesto a sacrificarse por ellos. No sé si puedo hacerlo, susurró. Puedes, respondió Marcos, tomando sus manos. Porque es lo mejor para Sofía. Horas después, Laura se presentó en el lugar indicado con la carpeta en las manos. Los hombres la estaban esperando, observándola con atención. ¿Está todo aquí?, preguntó el líder, tomando la carpeta. Laura asintió, aunque su corazón estaba a punto de romperse. Cumplí con mi parte. Ahora cumplan con la suya. El hombre asintió, revisando los documentos. Sofía está libre. Pero si vuelven a involucrarse en esto, las consecuencias serán definitivas. Con eso, se fueron, dejándola sola en el lugar. Laura sintió que la tensión abandonaba su cuerpo, pero la tristeza se mantuvo. Había salvado a su hija, pero a un costo que nunca habría imaginado. Meses después, la vida de Laura había cambiado drásticamente. Vivía con Sofía en una pequeña casa cerca del campo, lejos del ruido y las sombras del pasado. Los días eran simples, pero cada sonrisa de Sofía le recordaba que había valido la pena. Una tarde,
mientras ordenaba cajas con cosas viejas, Laura encontró una fotografía de los tres, ella, Marcos y Sofía, tomada en un parque en días más felices. Sus dedos rozaron la imagen, y por un momento sintió un nudo en el pecho. Marcos les escribía desde la prisión. Sus cartas eran breves, llenas de disculpas y de un amor que, aunque tardío, era sincero. Laura no sabía si algún día podría perdonarlo por completo, pero leía cada palabra con atención. Sofía, por su parte, comenzaba a recuperar su alegría. Ya no despertaba llorando en las noches, ni preguntaba por las personas que la habían mantenido cautiva. Laura no tenía todas las respuestas, pero había hecho una promesa: Sofía nunca volvería a enfrentarse a ese tipo de oscuridad. Una noche, mientras observaba a su hija dormir, Laura tomó un cuaderno y escribió algo en la primera página. Hay cosas que no puedes cambiar, pero siempre puedes decidir cómo seguir adelante. Y con eso, cerró el capítulo más oscuro de su vida, decidida a construir un futuro lleno de luz para ambas.